Buenas tardes, estimados estudiantes, también padres de familia. En esta ocasión vamos a brindar la retroalimentación a la autoevaluación, que ha sido anterior a la evaluación del día de ayer, que ha sido la evaluación de entrada diagnóstica. Y bueno, dejé esta actividad para, ya sabemos, el estándar y los desempeños. Dejé esta actividad para después de la evaluación de entrada. Recordemos que hemos tomado esta evaluación en un enlace, porque habían conceptos que esperaba que no reforzarlos todavía hasta después de la evaluación de entrada, porque quiero saber cómo vamos y cómo se supone después de esta actividad debemos terminar todos. Se había entregado una actividad en la que decía que el gráfico mostraba pacientes que habían sido a través de PCR, que ustedes saben que es la prueba molecular. En la región Cusco se habían detectado un conjunto de casos positivos, ¿no? Y te daba la tabla. Siempre recuerda que es importante leer bien. Mucho ojo para los chicos, porque algunos me decían, pero profesor, no entiendo si es de Cusco o no es de Cusco. Una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es comprender. Recuerda los 4 pasos de Polya. Uno de ellos es comprender bien el problema, lo que están hablando, ¿no? Y en este caso nos dice que son las edades de un conjunto de pacientes que han dado positivo a la prueba molecular PCR, ¿no? En la ciudad, en la región de Cusco. Muy bien, con la información de la tabla responde cuántos casos confirmados de COVID tiene la región Cusco mediante PCR. Recuerda que, al igual que la clase, los temas anteriores, habíamos indicado que lo más conveniente era indicar en este tipo de barras, separando de 32 a 39, porque había un espacio que no corresponde a las edades, ya que la edad es una magnitud, es una variable cuantitativa discreta, ¿no? O sea, solamente funciona con enteros, no con decimales. Y entonces la mejor presentación para nosotros es esta forma de presentarlo. Y eso es lo que hemos hecho con ustedes. A ver, en esta pregunta también para mí es importante el análisis. Hay 3 preguntas en realidad, pero vamos a ir viendo una por una. Esta pregunta, lo que me da gusto es que el 100% ha respondido bien. O sea, quiere decir, ojo, yo tengo las respuestas al instante. Yo te evalúo y al instante tengo el resultado de cada uno de ustedes. Para mí es importante que todos hayan respondido bien, entonces casi no hay necesidad de retroalimentación. Vamos a la respuesta. Entonces acá lo único que tenías que hacer era identificar cuántos tienen en las barras, y obviamente lo único que te dabas cuenta que era sumar la cantidad total, y al final tenías lo que han marcado la mayoría, que es, o todos, mejor dicho en este caso, que es 60. Muy bien, esa es la respuesta. Aquí no hay mucho que hacer, lo único que había que hacer era sumar las cantidades, y son los totales de los que se habían casos confirmados para esta prueba molecular. Siguiente pregunta, la pregunta 2, es una pregunta que sí me preocupa, y aquí, por ejemplo, dice, ¿qué cantidad de pacientes tiene al menos 56 años? Si ustedes pueden ver la gráfica, me estoy tomando este tiempo y espero que todos vean el video con mucha calma, por favor. Evidentemente hay 6 personas que han respondido bien. 6 han dado con la respuesta correcta, pero el resto, la gran mayoría, ha respondido mal. Y entonces sí preocupa, y hay necesidad de hacer la retroalimentación para este tema. En el caso de la pregunta que dice, ¿qué cantidad de pacientes tiene al menos 56 años? No está hablando de 56 a 63, estimados alumnos. Lo que está hablando es al menos. La palabra al menos significa igual o más de 56 años. Esa palabra, acuérdate siempre, al menos significa igual o más. Entonces, yo tengo que observar que de 56 a más, todos los que tengan 56 o más, serán entonces lo que van a formar la respuesta para esta pregunta, ¿no? Tengo que sumar 12 más 19, tengo 31, más 10, 41. Por eso es que la alternativa correcta era 41.
Por favor, mucho ojo con esta palabra. Yo espero que ya no te olvides porque también ha venido en el examen, en la evaluación diagnóstica, ha venido esta pregunta y por eso es que no hice esta retroalimentación, no la he hecho hasta hoy todavía, porque esta pregunta ya venía ahí y quería ver cómo lo enfrentaban ustedes por sí solos, pero ya no debemos equivocarnos en adelante, por favor. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 3. Nos decía, se sabe que de todos los casos confirmados de 48 o más, pero menores que 64, fueron hospitalizados. ¿Qué porcentaje representa del total? En esta pregunta, que la respuesta era 30%, solamente han respondido el 50, alrededor del 50, el 51%. Se quiere decir que la mitad ha respondido mal. Y es necesario brindar la retroalimentación para esa mitad que no ha respondido adecuadamente. Dice, como decíamos, no se sabe de los casos confirmados de 48 o más, pero menores que 64. ¿Dónde ubico eso? 48 o más sería, si yo dijera o más, nada, no habría ningún límite, pero acá dice menores que 64. Entonces tendríamos que ver hasta esta línea, ¿no? Hasta 63, porque 63 es menor que 64. Y entonces, como podemos ver, solamente hay 6 más 12 son 18. Si son 18, lo único que tengo que hacer es, miren, yo normalmente trabajo de manera verbal, de manera razonada. Les había dicho en la primera sesión, donde estaba trabajando incluso con latitas de atún, que normalmente calcular una fracción es muy sencilla y un porcentaje también es bastante sencillo estimarlo en realidad. 18 y hemos dicho que en total hay 60. Imaginemos que es 20. Si fuera 20, si esto fuera 20, 20 de 60 sería un tercio y un tercio es 33%. Quiere decir que 18 es menos del 33%. La clave más cercana es 30%. Yo marcaría rápidamente 30%. Esa es la clave, definitivamente, porque 18 es menos del 33, es 30%, estimándolo de manera rápida. Pero vamos a hacer de la manera que les han enseñado ustedes en inicial, creo que ya se trabajaba este tipo de actividades. Entonces, lo que haría es, arriba pongo la cantidad que he sumado, 18, del total, abajo en el denominador de 60, 18 entre 60, y eso se multiplica por el 100%. ¿Qué hacemos? No voy a multiplicar, no voy a dividir, lo primero que hacemos es simplificar. Por ejemplo, un 0 se va, 60 un 0, del 100 un 0. Simplifico sexta de 6, 1, sexta de 18, tengo 3. Entonces me queda 3 por 10, la respuesta es 30. Exactamente es 30, pero como les había mencionado, yo ya podía haber estimado esa cantidad en función a un razonamiento rápido. Muy bien, esta es la respuesta, la solución a esa pregunta número 3 de la evaluación. En el siguiente gráfico, esta es la segunda situación, la situación siguiente donde habían 3 preguntas más. También les brindo el gráfico para poder claramente poder observar. Recuerden que si ustedes en la web no llegan a visualizar bien el gráfico, si están en computadora, control más te amplía la imagen, control más para aumentar, control menos para reducir otra vez la imagen. Y bueno, si estás en un celular, obviamente solamente arrastras y se amplía la imagen, ¿no? Muy bien, vamos a las preguntas porque uno por uno hay que resolver. Perdón, primero vamos a la 4, la pregunta 4. Dice, ¿cuántos estudiantes fueron evaluados? Y acá lo curioso, miren, es que la respuesta correcta solamente, bueno, sí hay un porcentaje muy alto, 92%, pero hay un conjunto, 4 estudiantes han dado la respuesta incorrecta. Yo sé quiénes son, pero no lo voy a decir, evidentemente. Solamente 4 han dado y yo quiero que estos 4 no den la respuesta incorrecta a la siguiente ocasión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En tu examen ha venido algo similar. Algo similar ha venido, como digo, y he guardado la retroalimentación para el día de hoy. En la pregunta dice, ¿cuántos estudiantes fueron evaluados? Acuérdate que hace un rato en la primera pregunta donde nadie falló, aquí rápidamente estaban los números. Y entonces este histograma no me permite verlo porque no tiene los números. Lo que tengo que hacer es rápidamente con mi lápiz o lapicero colocarle los números. Está en la línea del 6, 6. A la siguiente está 4.
La siguiente barra, profesor, acá hay un problema porque no tiene, profe, porque no hay dónde, mire. Pero como tú te das cuenta, entre 14 y 16 hay un número entero. Y ese número entero, porque son cantidad de estudiantes, no puede haber un número de estudiantes decimal. Tiene que ser un número de estudiantes entero. Entonces, la única alternativa es 15. Entre 14 y 16, el único entero es 15, pues. Para la siguiente ya te has dado cuenta, entonces es muy fácil que acá va 13. Y obviamente acá de la misma manera, ya no lo pongo la línea, es 1, 1. Y entonces lo único que teníamos que hacer era ya igual que en el primer problema, 6 más 4, 10, más 15, 25, más 13, 38, 39, 40. Entonces con ello puedo decir que los estudiantes fueron evaluados 40, ¿no? La cantidad. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes desaprobaron? Y miren, en esta pregunta solamente tengo menos del 50% que han dado la respuesta correcta y más del 50% ha dado otras alternativas. Es necesario definitivamente hacer la retroalimentación con mucha calma de esta pregunta. Era simple en realidad, ¿no? Lo que pasa es que es un poco complicado para el estudiante que dice, pero, a ver, acá hay 6 que tienen de 2 a 5 de nota, menos de 5, de 5 hasta menos de 8 tienen 4, o sea, hasta acá tengo 10 personas, mira, pero ellos tienen menos de 8. Por acá está el 9, 0, 9, 10, porque esta es la calificación, observa. Entonces, acá está el 0, 9, 10 y hasta antes de 11. Pero, profesor, no vale porque no se puede saber porque ya de más de 10,5 ya es 11. Claro, puede ser eso cierto, pero acá estás, si tú consideras solamente a ellos, quiere decir que a partir de 9 ya están aprobados. Mientras que acá tengo un conjunto de personas que son menos de 11. Y si somos estrictamente rigurosos, menos de 11 es desaprobado. Es más, ahora actualmente el ministerio estaba planteando de que a partir de 14 era aprobado. Sin embargo, ya no vamos a trabajar con numérico, sino con literal. Así que no hay problema. En esta parte solamente era para que te des cuenta y des tu mejor respuesta, la mejor respuesta. Acá todavía menos de 11 debe ser desaprobado. Y con lo cual lo único que tenía que hacer, darme cuenta que iba a contar 6 más 4, 10 más 15, 25. Obviamente algunos han dado 20 como respuesta, me imagino quitando algunos de aquí, ¿no? Pero tú no sabes cuántos son, así que no puedes quitar esa cantidad, estimado estudiante. La respuesta más acertada sería 25 estudiantes aquí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la sexta, y observa que solamente, solo 40 han respondido, y es el 75,5, lo cual también es un buen resultado, o sea, 3/4 partes ha respondido bien y solamente el 25% ha respondido equivocado. Dice, selecciona la tabla de frecuencia, este es muy sencillo, igual voy a dar la retroalimentación para ese 25% que ha fallado. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de actividad? Lo único que vamos a hacer aquí dice, es muy sencillo, lo que voy a hacer es histograma con tabla. ¿Cuál de ellas será? Lo único que tengo que hacer es mirar los intervalos. Mira, de 2 a menos de 5, acá está, de 2 a menos de 5, de 5 a menos de 8, de 8 a menos de 11, acá están, de 11 a 14, de 14 a 17 y de 17 a 20. Y entonces, acá hay, hay una palabra que debería ser de 17 a 20, ¿no? Miren, ya esto lo eliminaría porque dice a menos de 20, de 17 hasta 20, de 17 hasta 20, de 17 hasta 20. De estas tres serían las únicas que podrían tener la clave. Por ahí podríamos descartarlo. Pero suponiendo que no nos damos cuenta que esta palabra 17 a 20, porque acá debe tomar 20, deben haber estudiantes que han sacado 20. Entonces, asumiendo esta palabra que te has equivocado, vamos a solamente para que veas que es muy, muy simple si es que solamente analizo. De 2 a 5, ¿cuántos tengo aquí? Es obvio que primero tengo que verlo mejor las cantidades de estudiantes que iban por cada barra. Y acá yo sé que en el primer intervalo de 2 a 5 hay 6. Y observo mi tabla, de 2 a 5 hay 6.
La siguiente, de 5 a 8 hay 4, de 5 a 8 hay 4, vamos bien. De 8 a 11 hay 15, de 8 a 11 hay 14. ¡Ah, la malogró! Suponiendo que no me doy cuenta a menos de 20, no me doy cuenta, ya la malogró. Y entonces ya no se puede. A ver, esta sí tenía de 17 a 20, por lo tanto sí podría ser, pero observa en la primera nada más. 6 y acá tiene 2, imposible. Podría ser entre estas dos. Vamos a analizar la siguiente, la C, que era la clave que estaba en la plataforma. Entonces, vemos acá y reviso 6, coincide, 4 coincide, 15 coincide, vamos bien. Voy a verificar la siguiente, 13, y acá también es 13, coincide. La siguiente es 1 y también es 1, coincide. Ya, bueno, evidentemente la última 1, 1, toda la tabla ha coincidido. Entonces quiere decir que esta tabla es la que corresponde a este histograma. Si vemos la última, hubiésemos empezado por el final, era imposible, no todas son 7, y esto no hay 7, 7, 7, tendrían que tener la misma altura alrededor de aquí, ¿no? 7, 7, 7, y no es. Por lo tanto, damos la respuesta correcta, que es la C, o era la que se marcaba según el gráfico, ¿no? Bien, estimados estudiantes, acá muy sencillo, recuerda que estamos también publicando en Facebook, es el grupo al que puedes ingresar. Entonces, hasta ahí nuestra pequeña retroalimentación de esta última evaluación.